Un gran shalom para todos ustedes, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Sean bienvenidos para recibir la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos aquí reunidos, Señor Jesucristo, para saber más de ti, Padre Santo, para estudiar tu palabra, para que usted, Señor, sea el Señor Jesucristo desvelado para nosotros, Padre. Que tú no seas un misterio para nosotros, sino que seas un Dios revelado. Esta Biblia, Señor, es Cristo, el misterio de Dios revelado. Y nosotros queremos conocerte, Padre. Queremos sentirte, Señor Jesucristo. Queremos que vivas más en nosotros, Padre. Nosotros, como sacrificios vivos, nos entregamos completamente a ti, Señor, para que tú decidas hacer lo que te parece mejor para nosotros, Señor. Así que, Padre Santo, estamos en tus manos. Nos rendimos a ti, Padre. Saca fuera todo nuestro orgullo, saca fuera toda nuestra terquedad, todo lo que impide seguirte a ti, Padre. Todo lo que impide, Señor, vivir completamente la palabra, Señor. Por favor, se lo ruego, Padre Santo. Todo esto lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos a ir nuevamente a Salmos 119 y vamos a leer desde el versículo 17. Leo en el nombre de Jesucristo. Sabemos que estamos en la letra Gimel aún. Entonces, dice así la palabra del Señor. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, pueden ponerse cómodos, pero no se duerman. Amén. Estemos pendientes a la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Estemos con el ánimo que tiene un hijo de Dios, con el gozo que tiene un hijo de Dios para recibir su palabra. Amén. Bueno, una noticia triste, pero que para el creyente no es tan triste si sabemos que viene una resurrección. Hace un tiempo atrás yo prediqué en la iglesia del hermano Simón Pedro. Amén. Cerca de 3 veces fui a visitar al hermano, 3 veces quizás predicamos ahí unos sermones y sermones que fueron bastante provechosos para nosotros y donde el Señor Jesucristo se manifestó. Y bueno, lamentablemente el hermano Simón ya no está con nosotros, él partió en los brazos del Señor, él amaba mucho la palabra, él amaba mucho este mensaje, amén. Podríamos tener quizás nuestras diferencias doctrinales, etcétera, etcétera, pero era un hombre que amaba mucho al Señor y a pesar de su condición, de diabetes, de que recurrentemente lo dializaban, sus 2 piernas ya no estaban, se le habían cortado, él estaba en una silla de ruedas. A pesar de eso, él seguía predicando, él tenía un grupo de WhatsApp, todos los días hacía oraciones, constantemente hablaba la palabra del Señor. Así que eso claramente Dios lo toma en cuenta, lo toma en consideración. Porque muchos de nosotros tenemos nuestras 2 piernas, muchas personas tienen todas sus extremidades sin enfermedades y poco y nada nacen por la palabra, solamente en los días que corresponden del culto hacen sus cosas, pero él era un hermano que al menos todos los días manifestaba la palabra y eso es honorable para un cristiano. Así que mis condolencias para la familia de ellos, pero yo hice un audio para aquellos hermanos y yo la primera cosa que dije en ese audio de WhatsApp, dije, alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo porque sus decisiones son las más sabias. Amén. Así que yo le decía a los hermanos y les levantaba el ánimo porque
claramente uno se pone triste ante estos eventos, pero yo le decía, arriba el ánimo, porque no podemos estar tristes sabiendo que viene una resurrección. Amén. Así que, mis hermanos, esto es así. Tarde que temprano, los hermanos que están conectados aquí, los hermanos que nos están viendo por una pantalla, quizás no todos estemos de aquí a 1 año, o de aquí a 2 años, o 3 años, quizás no todos nos van a acompañar. Hay hermanos muy buenos, hermanos, que pertenecen a esta iglesia, que quizás ya no los veamos más en esta carne, pero sabemos que le veremos a aquellos hermanos cuando sea el día de la resurrección, y no lo veremos con cicatrices, no los veremos con enfermedades, no los veremos cabizbajos, no los veremos en un estado crítico, en un estado de enfermedad, sino que los veremos como el Señor Jesucristo los ha preparado, con un cuerpo de cerca de 18 años, totalmente sanos, con un vigor increíble. Eso será un gran avivamiento que tendremos, un gran avivamiento vamos a tener aquel día. Y bueno, vamos a lo que nos convoca. El título para este día es Dios se perfecciona en 3. Dios se perfecciona en 3. Entonces, como subtítulo, el valor numérico de la letra Gimel es el número 3. Amén. El valor numérico de la letra Gimel es el número 3. Entonces, primeramente vamos a comenzar con una cita del mensaje: la crueldad del pecado y la pena que costó quitarlo de nuestras vidas. Amén, un mensaje que predicó el profeta. Dice así: Dios siempre hace las cosas en 3. Así lo dice el profeta. Dios siempre hace las cosas en 3. Amén. Y ahora entre paréntesis, nosotros ya nos hemos dado cuenta de que la letra Aleph, el profeta nunca predicó y puso un título, letra Aleph. Amén, vamos a predicar de la letra Aleph. Pero nosotros, a través de lo que Dios nos ha inspirado, que la letra Aleph estaba en los mensajes, estaba dentro del mensaje, y nosotros sacamos la materia prima y la conectamos con esa letra. Amén. Hemos comprobado de que la letra Bet está en los mensajes. Amén. El profeta predicó el mensaje, tu casa. Y la palabra casa es lo mismo que la letra Bet. O sea, la letra Bet está en el mensaje. El profeta pudo haber predicado tu Bet. Amén. Es lo mismo que tu casa. El profeta predicó de la letra Bet, sí lo hizo. Amén. El profeta predicó de la letra Gimel, que significa camello, Gamal, que significa camello. Amén. Pues sí lo predicó. La reina de Saba, cómo se transportó a ver a Salomón a través de camellos. Rebeca, cómo se transportó para ver al hijo de la promesa a través de camellos. Y camellos es poder. Camellos es poder para avanzar. Un lugar árido, un lugar de muerte, un lugar donde no cualquiera sobrevive. El camello es el cual logra obtener grandes contenidos de agua y la almacena. ¿Para qué? Para ayudarnos a nosotros. Es un poder el cual nos ayuda a ver al novio celestial. Y ahora también estamos estudiando los valores numéricos de cada letra, y ahora vemos el número 3, que pertenece a la letra Gimel. ¿Y encontramos el número 3 en el mensaje? Por supuesto que sí. El profeta en innumerables ocasiones habla del número 3, y esta es una ocasión: la crueldad del pecado y la pena que costó quitarlo de nuestras vidas. En el párrafo 46 el profeta dice: Dios siempre hace las cosas en 3. Dios se perfecciona en 3. Él es perfecto. Él se perfecciona en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él se perfecciona en justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Él se perfecciona en sus 3. Nosotros somos su hechura. Así que nosotros nos perfeccionamos en 3. Alma, cuerpo, espíritu. Y nuestro cuerpo es controlado por nervios, sangre y células, entre paréntesis carne. 3. Todo es perfeccionado en 3.
¿Se dan cuenta? Nervios, sangre, células. El profeta dice, nosotros mismos nos perfeccionamos en 3. Esto mismo o muy parecido el profeta, esto mismo que estamos leyendo muy parecido, el profeta habla lo mismo en el mensaje la semilla no hereda con la cáscara. Dice lo mismo en el mensaje ¿por qué la gente es tan fluctuante? Dice lo mismo en el mensaje compañerismo. Dice prácticamente lo mismo en el mensaje nombres blasfemos. Dice prácticamente lo mismo en el mensaje ordenación. También en el mensaje el mensajero del atardecer. Dice esta mismo sentido, esta misma revelación lo dice en el mensaje la voz de la señal, en el mensaje el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal, y etcétera, etcétera, etcétera. Este mismo pensamiento escritural, esta misma revelación del número 3, lo dice en todos sus mensajes y posiblemente en muchos otros más. Amén. Entonces, siguiendo avanzando, en Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 7 al 8, dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Amén. Gloria a Dios. 3 son los que dan testimonio en el cielo. Amén. Y dice, y estos 3 son uno. 3 llegan a ser uno. Dios se perfecciona en 3. Amén. Y estos 3 son uno. Amén. Se percatan cómo la letra Aleph y la letra Gimel, sus valores numéricos se abrazan, por así decirlo, se entrelazan. Amén. Porque 3 hacen uno. Hay una gran paradoja en el nombre Elohim. Porque el nombre Elohim, cuyo significado es el autoexistente, el que existe por sí mismo, es Dios el cual no necesita de nadie, etc. El nombre Elohim, según los eruditos, es el nombre de un Dios, pero es en un contenido plural. Es un contenido plural. ¿Por qué? La parte ese es el nombre de Dios. Ela, Elohim. Amén. Gabriel. Ahí tiene el nombre de Dios en la EL. Miguel, EL. El nombre de Dios. Ahí está el nombre de Dios. Ezequiel, el nombre de Dios. Daniel, el nombre de Dios. Jofiel, Rafael. Todos los que terminan en EL, Samuel, etcétera, etcétera. EL, el nombre de Dios está ahí. Amén. Sin embargo, cuando dice Elohim, EL es el nombre de Dios, y esa Him es el nombre, por así decirlo, ese adverbio o algo por el estilo, esa parte gramatical, significa que es una pluralidad varonil. Amén. Es una pluralidad. O sea, tenemos un Dios, pero en plural. Un Dios, pero en plural. Entonces, ahí es donde cayeron quizás los trinitarios, los dualistas. El profeta nombró y dijo, nosotros no somos unitarios. Nosotros no somos trinitarios. No somos los de dos, en una ocasión dijo. No somos los quintuarios. O sea, había una religión, por así decirlo, que creía en 5 dioses. ¿Amén? O sea, el profeta decía, nosotros no somos unitarios, no somos trinitarios, no somos dualistas, no somos quintuarios. ¿Amén? Entonces, ¿qué somos? Porque muchos miembros o mucha gente que pertenece a este mensaje, sin saberlo, son unitarios. ¿Amén? Son unitarios. O sea, ¿qué es ser unitario? ¿Qué significa ser unitario? El unitario es un solo Jesús. Ese es el unitario. El unitario es un solo Jesús. Amén. O sea, el unitario es el que tiene como raciocinio de que Dios murió en la cruz.
Amén. Y esa es una contradicción, pero tremenda, porque no se le puede dar muerte a Dios. No se le puede dar muerte a Dios. Él es eterno. Él es eterno. Si Dios hubiese muerto en la cruz, amén, el diablo le habría ganado a Dios. Amén. A pesar de que luego ese Dios hubiese resucitado. Amén. Es imposible que el diablo pueda ganarle, pueda derrotar a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, es infinito. Amén. Dios no fue creado. Él siempre fue. Y lo que siempre fue no se le puede dar muerte. No se le puede dar muerte. Pero ¿qué si tuvo un inicio? Que si tuvo un inicio, lo que fue creado en el vientre de María. El profeta dice que huevo y esperma fue creado en el vientre. Pero ahí es donde caen quizás los dualistas. Porque los dualistas piensan que Jesús fue solo un profeta. Fue solo un profeta y creen como los testigos de Jehová o otra denominación que hace a Jesús solo un profeta. Siendo de que Jesús es verdad, no era Dios a los 12 años. Amén. Pero cuando Él dio su vida y venció la muerte, Pablo dice que Dios lo hizo Señor y Cristo. Amén. Él murió como hombre, pero se levantó como Dios. Amén. Murió como hombre, pero se levantó como Dios. ¿Qué referencias tenemos al respecto? Tomás, cuando vio a Jesucristo resucitado, amén, el Señor Jesucristo dijo, toca mis llagas, y tenía las llagas. O sea, era Jesús, era su maestro que había muerto, que lo palparon, que comieron con él, era su maestro, pero ahora en otro cuerpo, pero conservaba las llagas. Eso quiere decir que no era otro. No era otro, era el mismo. Y Jesucristo le dijo, toca mis llagas en mis manos, toca la llaga en mi costado, así vas a creer. Y Tomás se quebró y le dijo a Jesucristo, le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesucristo no lo refutó. Jesucristo no le dijo, calla, no soy Dios. Es uno el Dios, es Jehová. Jesucristo no le dijo, no lo corrigió. Jesucristo no lo corrigió. Amén. Entonces Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Amén. Porque una vez que fue resucitado Jesucristo, Él y el Padre son totalmente uno. Es por eso que Isaías cuando habla en el milenio, y eso lo predica el profeta en el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal, habla lo que Isaías dijo, que en aquel tiempo de eternidad Dios sería totalmente uno. Totalmente uno. Amén. Porque si sabemos la cita de Deuteronomio, donde dice, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Por qué se dio Isaías entonces la molestia, por así decirlo, de decir que allá sería Dios totalmente uno? Porque en un tiempo estaba la palabra y estaba la unción, el fuego, por así decirlo, separados cuando vino el ministerio del Hijo del Hombre aquí a la tierra. Amén. El Hijo del Hombre tuvo que separarse de la gloria, tuvo que separarse de la unción, porque el profeta menciona en el mensaje Un juicio de 1964 que la palabra sin el Espíritu está muerta, está expuesta a morir. Amén. Por eso Jesús en el Getsemaní dio el Espíritu, entregó el Espíritu, la unción del Espíritu Santo salió de él, y desde ese momento él estuvo expuesto a ser como cordero al matadero. Amén. Expuesto al sacrificio. Amén. Y por eso el profeta dijo que la unción lo tuvo que dejar, porque él tenía que morir como un hombre, porque como Dios jamás hubiese podido morir. Amén. Es ahí donde caen los unitarios, los dualistas, etcétera, etcétera. Amén. En la revelación de la deidad. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Dios se perfecciona en tres. Por eso es la pluralidad de Elohim. Elohim es un Dios pero plural. Un Dios plural. ¿Por qué?
Porque Dios tiene diferentes características, tiene diferentes facultades, tiene diferentes dispensaciones en donde Él se manifiesta de forma distinta. El hermano Abraham dijo en un mensaje de que Dios es como una cinta de medir. Y dijo, esta cinta, por así decirlo, 30 centímetros, es el Padre. Los siguientes 30 centímetros es el Hijo. Y los siguientes 30 centímetros es el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Es la misma wincha, o sea, está hecha del mismo material. Pero el contenido va cambiando. Tenemos de 0 a 30, después de 30 a 60 y después de 60 a 90. Cambia, por así decirlo, cómo se manifiesta, qué es lo que entrega. Tiene diferentes facultades, tiene no una distinta naturaleza porque la cinta no cambia, es la misma. La química de la cinta no varía. Amén. Pero sí cambia, por así decirlo, el modo en el cual se manifiesta. 30 centímetros, de 60 a 90, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos habla una cinta de medir? ¿Qué nos habla una cinta de medir? Nos habla de una dispensación. Nos habla de tiempo. Es un tiempo que pasa y luego cuando termina ese tiempo, Dios se manifiesta de una forma diferente. Dios se perfecciona en tres y Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres. Tenemos tres dispensaciones de Dios. Una es Dios el Padre y es Dios sobre su pueblo. En el Antiguo Testamento era Dios sobre su pueblo. O sea, un Dios el cual nosotros vemos hacia arriba, inalcanzable, todopoderoso, inalcanzable. Nosotros somos los pequeñitos, Él es el grande. Nosotros somos los débiles, Él es el fuerte. Amén. Nosotros somos los pecadores, alejados de Dios, Él es Dios de lo alto. Puro, santo, inmaculado, todopoderoso, un Dios lejano. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros habría podido llegar a la gloria Shekinah más allá del velo, en el lugar santísimo del tabernáculo. Ninguno de nosotros hubiese tenido esa facultad. Amén. Porque Dios se perfecciona en tres. Dios le dijo a Moisés, tú haz como has visto en mi tabernáculo en el cielo. La visión que cuando bajó la nube ahí en el Sinaí, esta visión, la cual tú has visto de la nube, esta visión tú plásmala ahí, aquí, en lo tangible. Lo intangible, ahora tú hazlo tangible. Y Dios ungió a Betzalel para edificar todos los muebles del tabernáculo y hacer todo eso tan maravilloso que quedó. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Dios se perfecciona en tres. Estaba la puerta en el tabernáculo, estaban sus atrios, luego estaba el santuario, ese recinto cerrado, esa otra carpa, en donde se dividía en dos. Lugar santo y el lugar doblemente santo, el lugar santísimo. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Dios se perfecciona en tres. A los atrios solamente podían entrar los levitas, los hijos de Aarón y el sumo sacerdote. Amén. Podían estar ahí, en el lugar de los atrios. Amén. Pero ¿qué sucede? Luego viene un colador, un tamizaje, en donde ya otros no pueden entrar. Puertas tras la puerta. El profeta predicó eso. Puertas tras la puerta. Entonces, de los atrios que podía entrar el sumo sacerdote, los hijos de Aarón, los hijos del sumo sacerdote, y los demás levitas, algún levita que podía ayudar, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Al lugar santo, ya los demás levitas no podían entrar y solo podían entrar los hijos de Aarón. Y al lugar santísimo, ahí los hijos de Aarón no podían entrar, tenían la puerta cerrada y solamente podía entrar el sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta?
de que era un colador, era un tamizaje, era un lugar donde algunos podían entrar y después se les cerraba la puerta y tú ya no. Hasta ahí nomás llegaste. Amén. Eso es. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ahora, Dios, tras el sacrificio de Jesucristo, ahora nosotros, que nosotros debimos haber estado en una carpa, en aquel tiempo en una carpa, esperando a que nuestro sacrificio se hiciera en los atrios, ahí en el altar de bronce, y nosotros estando ocultos en una carpa, ahora nosotros, en vez de estar en esa carpa alejada del lugar santísimo, podemos ir y entrar más allá del velo. Podemos ir y entrar a ese tercer jalón, ese tercer peldaño, esa tercera etapa, ese tercer cuarto, por así decirlo. Podemos lograr entrar ahí. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Dios se perfecciona en tres. Amén. Dios así lo hizo. Dios así lo edificó. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo nuestro ser, cuerpo, espíritu y alma tiene que ser dedicado 100% al Señor Jesucristo. Amén. Isaías 40, versículo 12 dice: ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Y acá dice el profeta Isaías, dice, con 3 dedos. Con 3 dedos dice, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. O sea, Dios, ¿cómo hizo esta tierra? ¿Cómo la hizo? Con 3 dedos. Lo dice la Biblia. Con 3 dedos. O sea, nuevamente la revelación del número 3. Porque lo hizo con 3 dedos. Porque Dios se perfecciona en 3. Dios se perfecciona en 3. ¿Cómo le debió haber llegado esta revelación a Isaías? ¿Cómo le debió haber llegado esta revelación a Isaías? Porque era importante para Isaías reflejar cómo se hizo esta tierra. Porque Dios se perfecciona en 3. Cómo Dios pescó el polvo, cómo Dios tomó el polvo, ahí hizo los montes, los collados, etc. 3 dedos. 3 dedos los tomó e hizo todo lo que nosotros vemos. Toda esta tremenda naturaleza. Amén. Y nosotros somos polvo, ¿verdad? Nosotros venimos del polvo. Venimos del polvo, somos barro y al polvo regresaremos. Dios tomó 3 de sus dedos para hacernos a nosotros. ¿Y cómo nos hizo? 3 dedos tomó el polvo de la tierra y nos hizo una casa con 3 habitaciones. Cuerpo, espíritu y alma. Uno con cada dedo nos hizo cada una de nuestras habitaciones. Amén. Cuerpo, espíritu y alma. Amén. Dando a entender de que cada parte de nuestro cuerpo mora una dispensación de Él mismo. Mora una dispensación de Él mismo. O sea, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos cuerpo, espíritu y alma. Cuerpo, espíritu y alma. Una de nuestras partes le pertenece a cada dispensación. Amén. Dios sobre nosotros, nuestro cuerpo, el Hijo del Hombre, Espíritu y el Espíritu Santo, ¿dónde mora? En nuestra alma vivificando. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahí sí tenemos. Cada parte de nosotros le pertenece a Dios, a una parte de Dios, a una manifestación. ¿Cómo se manifiesta Dios? ¿Por qué en la parte del cuerpo a Dios el Padre? Porque Dios el Padre, dice la Biblia, cuando Él pasa, la tierra tiembla.
Amén, la tierra tiembla. Eso quiere decir que la tierra tiemble, eso lo logramos discernir con nuestros sentidos. Amén, nuestro tacto, olfato, etc. Cuando una persona, incluso en ese movimiento pentecostal, venía la manifestación de Dios, el Espíritu Santo, o cuando alguien impone las manos sobre la persona, siente a Dios corporalmente en su cuerpo. Amén, porque es un Dios sobrenatural, un Dios poderoso. Amén. Pero recuerden cómo era Dios sobre nosotros. Era un Dios sobrenatural, era un Dios con poder. Amén, era un Dios con poder. Pero si Dios te toca solamente en tu exterior, en tu consciente, aún solamente tienes un Dios lejano aún. Aún tienes a Dios solamente sobre ti. Puedes tener la lluvia sobrenatural, puedes sentirlo sobrenaturalmente, pero aún es un Dios lejano por cuanto aún estás en pecado, sientes lo sobrenatural, pero aún no tienes un verdadero compañerismo con Él. ¿Cuándo empiezas a tener compañerismo con Él? Cuando ahora ese Dios se transforma a Emmanuel, que es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, y ahí empieza a morar en nuestro espíritu. Dios con nosotros. Dios con nosotros, Dios en espíritu, y empezamos a interactuar con Él, nos empezamos a enamorar más y más de Él. Amén. Porque es nuestro espíritu el cual se está alimentando de Él. Es nuestro espíritu. Ya las señales, maravillas y prodigios ya no nos llama la atención cuando se estaba en el movimiento pentecostal, porque en el movimiento pentecostal lo que más se buscaba era eso, el hablar en lenguas, que era la manifestación de una profecía, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre con alimentar nuestro espíritu? ¿Qué ocurre con crecer espiritualmente? Porque un don, un poder sobrenatural, etcétera, etcétera, cualquiera lo puede tener. Cualquiera lo puede tener. Incluso, no sé si incluso hasta en mi propia familia, que quizás yo no conozca, pero si no me equivoco había una especie de tío que era borracho, pero tenía el don de sanidad. No lo recuerdo bien. Bueno, mi madre asiente, dice que sí, pero era borracho. Y recuerdo que cuando niños comentaban historias que él estando borracho le traían niños y decía, por favor, ora por él, tócalo al menos. Y él borracho decía, sáquenme, no me molesten. Y él decía, ya, sé sano y ándate. Y era sano. Ese hombre, estando en pecado, tenía un don de sanidad. ¿Por qué? El profeta predicó un mensaje que dice, dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Una persona puede no estar arrepentida, puede llevar la vida que sea, pero tener un don. ¿Puede ser posible? Sí, puede ser posible. Pero cuando tenemos a Emmanuel, que es Dios con nosotros, ahora ya el espíritu se empieza a alimentar de la palabra y empezamos a entrar en compañerismo con Jesucristo. Nos vamos a nuestro cuarto de oración, hincamos nuestras rodillas y llamamos a la presencia de Jesucristo para que esté con nosotros. Eso aún no es ser una nueva criatura y que el viejo hombre esté muerto. No lo es. Porque eso es que el Espíritu Santo vivifique nuestra alma. Estamos en la etapa, en la esfera del Espíritu, teniendo compañerismo con Jesucristo. Él nos está preparando, por así decirlo, es un cortejo de amor. Es un cortejo de amor, nos está cortejando, nos está acariciando. Cuando el hombre y la mujer se casan y van a su noche de bodas, el hombre no puede tener intimidad inmediatamente con su esposa virgen. El hombre tiene que preparar a la mujer, tiene que acariciarla, tiene que darle amor, porque esto no es algo bestial. No es algo bestial. ¿Cómo sucedió el encuentro de Eva con la serpiente? La serpiente violó a Eva.
La serpiente, sin preámbulo alguno, la serpiente penetró a Eva a la fuerza. Pero Jesucristo no es así. Jesucristo es amoroso. Jesucristo, David es conforme al corazón de Dios. ¿Y qué significa David? El significado de David, amoroso, amante. Amante. ¿Cómo es un amante? ¿Cómo es el amante con su amada? Es amoroso. Él la prepara para tener intimidad con ella. Y cuando Jesucristo está en nuestra esfera del espíritu, Él nos está preparando espiritualmente para así entrar a nuestra alma, para así penetrar a nuestra alma y así vivificar nuestra alma y ser una nueva criatura donde el enemigo jamás puede entrar. Una vez que Jesucristo entra en nuestra alma, el enemigo no puede entrar, no hay vuelta atrás. Haga lo que haga el diablo, no puede entrar a nosotros, porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Amén. Todos nosotros tenemos alma. Los inconversos tienen alma. Y el alma debería ser eterna. El alma está diseñada para eso, para que sea eterna. Pero un alma que permite que Lucifer instale su trono ahí en el alma, pues ahí está. El alma que pecare, esa morirá. Amén. ¿Por qué? Porque entró la persona incorrecta. Pero cuando nosotros permitimos que Jesucristo entre a esa tercera habitación, porque Dios se perfecciona en tres, el Espíritu Santo tiene que entrar en nuestra alma y ahí no hay vuelta atrás. El enemigo no puede tenerte nunca más. Puede enfermarte, puede darte una enfermedad terminal, puede quitarte el trabajo, puede ocasionar problemas familiares, puede tratar de que tus hijos vayan al mundo, puede tratar de incendiarte la casa, lo que sea, puede tratar de derrumbar tu casa, presentarte problemas matrimoniales, etcétera, etcétera. Pero tú ya no te irás al infierno. Tú ya estás predestinado y eres un botón de muestra. Tu vida es un botón de muestra de que te pertenecen los cielos. Amén. Que tú perteneces a la nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Amén. Y el diablo, aunque luche, aunque patalee, aunque reclame, tú ya no le perteneces. Amén. Tú ya no le perteneces. Ya perteneces solamente a Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces el número 3 es interesante. Amén. No hay tres dioses. No lo hay. Nosotros no somos politeístas. Nosotros somos monoteístas. Monoteísta, mono, singular. Pero no el monoteísta el cual es unitario. Por todo lo que ya hemos hablado. Amén. Por todo lo que ya hemos hablado de que si somos unitarios, entonces nuestro Dios, nuestro perfecto Dios, habría muerto en la cruz. Y no es así. Porque en primer lugar, Dios, Melquisedec, no es un pariente redentor semejante para nosotros. Amén. Y lo que estoy diciendo no es una falta de respeto, es solamente la verdad. Melquisedec no es un pariente redentor semejante para nosotros. Ese era Jesús. Melquisedec no sintió hambre nunca. Melquisedec no sintió frío nunca. Melquisedec no sintió sueño nunca. La Biblia dice que Melquisedec nunca durmió. Nunca duerme. Amén. Pero Jesús sí. Jesús tuvo sueño. Jesús tuvo hambre. Amén. ¿Por qué? Porque era un pariente redentor semejante para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no hay tres dioses, sino tres manifestaciones de un mismo Dios. En varios mensajes el profeta dice que son tres oficios de un Dios. Amén. Es Dios manifestándose de modo diferente. Amén. Tres dispensaciones de un mismo Dios. Y es más,
hay tres etapas y tres dispensaciones de el Hijo de Dios. Hay tres manifestaciones incluso de el Hijo de Dios. Dese cuenta lo interesante que es esto. Tres dispensaciones de Dios. O sea, tenemos Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en la parte de Dios siendo el Espíritu Santo, esa misma dispensación del Espíritu Santo que comenzó en Pentecostés y termina en el rapto, amén, esa de aquí en adelante, Dios también, como el Hijo de Dios, se puede subdividir en tres nuevamente. ¿Cómo es eso? El profeta lo explica, y el profeta dice que hay tres etapas o tres dispensaciones de la manifestación del Hijo de Dios. Y una de ellas es justamente la dispensación del Hijo de Dios, lo cual es, la manifestación del Hijo del Hombre. Esa es la primera que fue cuando Jesús vino a la tierra y se manifestó en esa etapa de 3 años y medio como Hijo del Hombre, por cuanto él era un profeta. Amén, él era un profeta. Porque ahí se manifestó por primera vez la manifestación del Hijo de Dios. Él siendo un profeta. Jesús fue en los 5 ministerios. Jesús fue apóstol, fue profeta, evangelista, maestro, pastor. Fue en los 5 ministerios. Pero cuando se refleja a Jesús como el Hijo del Hombre, es Jesús reflejado como profeta. Amén. Ahí tenemos una manifestación. La segunda manifestación, ahí es la cual yo mencioné de Pentecostés. La manifestación como Hijo de Dios comienza en Pentecostés y termina en el rapto. Amén. Es la dispensación justamente del Espíritu Santo. Pero el profeta la nombra como la manifestación del Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta de que el Hijo de Dios y el Espíritu Santo tiene que, en estricto rigor, ser Dios, ser el mismo Dios? Porque muchos dualistas dicen el Hijo de Dios y el Padre son personas distintas, seres distintos. Y ellos dicen el Espíritu Santo y Dios el Padre es lo mismo, por cuanto Dios es espíritu. En cambio, el Hijo lo tenemos en carne, o sea, es distinto. Entonces, amén. Entonces, fíjense en esto. Espíritu Santo es Dios mismo. Pero ahora el profeta dice que la dispensación del Espíritu Santo es la dispensación también del Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios y la dispensación del Espíritu Santo es lo mismo. Eso quiere decir que el Hijo de Dios es Dios. Amén. Caso cerrado, es lo mismo. Amén. Entonces, tenemos tres dispensaciones de Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero entre la dispensación del Hijo y el Espíritu Santo se subdivide en las dispensaciones del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, ¿cómo se manifestó primeramente? Como el Hijo del Hombre. Él era un profeta. Luego, el Hijo del Hombre envía al Consolador, la dispensación del Hijo de Dios o el Espíritu Santo. Y cuando viene el rapto, viene la tribulación, luego Jesucristo viene para una segunda venida, pero ahora para los judíos. Amén, una segunda venida para los judíos. Amén, viniendo con su novia, con nosotros. ¿Qué ocurre? Ahí Jesucristo pone en su lugar a Lucifer. ¿Y qué ocurre? Viene el milenio. Viene el milenio. ¿Y cómo se manifiesta el Hijo de Dios en el milenio? Como el Hijo de David. Como el Hijo de David. Y ahí se entrelaza como Salomón. Salomón tuvo un reinado milenial. No hubo guerras, hubo prosperidad, hubo alegría, hubo sabiduría, etcétera, etcétera. Al final de los días de Salomón, entró la idolatría. ¿Qué es eso? Es un tipo de saliendo del milenio, el diablo será desatado y los mortales que estaban ahí se descontrolaron, muchos de ellos,
y se lanzaron al bando de Lucifer. Amén. Ahí entra la idolatría nuevamente. Todo eso es tipos y sombras. Tipos y sombras. Pero si se dan cuenta, Dios se manifiesta en tres. Tres manifestaciones de un mismo Dios. Tres manifestaciones, dispensaciones del Hijo de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Tres. Dios se perfecciona en tres. El profeta ya lo nombró, ya lo leímos. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. El profeta dijo que tenemos tres clases de Biblia. Tenemos la Biblia, el zodiaco, los cielos, las constelaciones, las estrellas, etcétera, etcétera. Los cielos nos hablan mucho. Los tres reyes magos, cuando quisieron ir a ver al Mesías, tuvieron que ver la unión de tres estrellas. Amén. Tenemos tres Biblias. El zodiaco, entonces. Tenemos la Biblia, que es la pirámide. Amén. La pirámide no tenemos mucha información al respecto, pero el profeta la da como una Biblia que hay. Y tenemos la Biblia escrita. Amén. Tenemos la Biblia escrita. Ahora, la Biblia pirámide. La Biblia pirámide. No tenemos información, mucha información al respecto, porque a la verdad, según nuestra propia revelación, nosotros somos esa Biblia. Nosotros, en estricto rigor, somos esa Biblia. Amén. Hay una estatura de un varón perfecto. Hay una estatura de un varón perfecto. Ustedes no piensen que esa Biblia de la pirámide es la pirámide que edificó Enoc. La pirámide que edificó Enoc debió haber sido una representación gráfica que él debió haber hecho a través de las visiones y todo el compañerismo que tuvo con Dios para reflejarse a sí mismo. Enoc dejó una representación viva de sí mismo. ¿Por qué? Porque Enoc es un tipo de la novia, la cual no ve muerte y es raptada a los cielos. Amén. Entonces, Enoc, ¿qué dejaste en la tierra? ¿Qué dejaste ahí? Yo dejé ese monumento. Yo dejé eso tangible porque yo, en un momento, dejaré de ser tangible y me convertiré en intangible. Seré sacado de aquí y me iré con Dios. Nosotros somos esa Biblia, porque nosotros tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. 7 peldaños, 7 escalones. Amén. La estatura de un varón perfecto. Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, afecto fraternal. Nosotros somos esa pirámide. El profeta dijo que hoy en día la gente no lee su Biblia. Y nosotros tenemos que ser la única Biblia que ellos van a leer. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, 3 clases de Biblia. Zodiaco, pirámide, Biblia escrita. Y en cuanto ahora a la propia Biblia, que las Biblias claramente, bueno, para nosotros son un misterio, los zodiacos, la propia pirámide. Recuerden, el zodiaco debe dividirse en 3. Amén. Justamente, todo calza. Dios me acaba de dar esta revelación. Todo calza, mire. Tenemos el cielo que nosotros vemos. Amén. Nubes, etcétera, etcétera. Vemos un arco iris, lluvia, primer cielo. Segundo cielo, el zodiaco. Tenemos el zodiaco, tenemos todas las estrellas, la Vía Láctea, la multiplicidad, todas esas infinitas galaxias que hay. Segundo cielo. Y Pablo dijo, yo fui trasladado al tercer cielo. Tercer cielo. Amén. ¿Cuántos cielos tenemos? 3. ¿Cuántos cielos tenemos? 3. Dios se perfecciona en 3. Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Pablo fue al tercer cielo. El primer ángel de la iglesia y el séptimo ángel de las iglesias, ambos tuvieron la misma experiencia de ir al tercer cielo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora, los cielos, que recuerden, los cielos,
nuestro cielo, nuestro primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, esa es la primera Biblia. La primera Biblia se divide en tres, ¿correcto? La primera Biblia se divide en tres. Los cielos, amén, se divide en tres. Nuestra segunda Biblia, la pirámide, la cual somos nosotros, se divide en tres. Cuerpo, espíritu y alma. Cuerpo, espíritu y alma. La pirámide en tres. Amén. Y nuestra Biblia escrita también debería dividirse en tres. ¿Cómo es eso? Los judíos lo denominan el Tanakh. Así lo llaman los judíos, el Tanakh. ¿Por qué? Porque nuestra Biblia escrita está constituida primeramente por la ley, y segundo, por los profetas, y tercero, por los libros históricos. Los libros históricos. O sea, y también está incluido los salmistas, etcétera, etcétera. Los escribas. O sea, la Biblia está dividida en tres grandes grupos. La ley, los profetas y los escribas. Los libros históricos, etcétera, etcétera. Los salmistas también son escribas. No son profetas. No fue Moisés escribiéndolo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cuando vemos los evangelios, cuando vemos a Pablo escribiendo, el Apocalipsis escribiendo, ¿en qué categoría está eso? En los profetas, claramente. Amén. Los profetas está Pablo, en los profetas está incluido Pablo, en los profetas está incluido Juan, el discípulo amado que escribe el Apocalipsis. Amén. Podríamos considerar como libros históricos a los evangelios por cuanto comentan la historia de Jesucristo. Pero eso también yo lo incluiría en los profetas porque todo eso es profético. O sea, todo eso tiene tipos, sombras de profecías. Pero bueno, en simples palabras, la Torá, los libros proféticos, los libros históricos en lo cual está involucrado Nehemías, Esther, Esdras, Ageo, todos aquellos que salieron de Babilonia, etcétera, etcétera. Todos ellos son libros históricos. Pero llegará el día en que nosotros vamos a predicar de eso y nos daremos cuenta que son libros proféticos. Toda esta Biblia es profecía, toda esta Biblia, incluso la ley, todo esto es profecía que está siendo cumplida a través de nosotros. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor. Pero, para la persona común y corriente, amén, para la persona común y corriente, para hacerlo sencillo, la Biblia, los judíos lo llaman el Tanakh, amén, la Biblia se divide en tres grandes grupos. La Torá, que es la ley, los escritos por los profetas y los escribas. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces Dios se perfecciona en tres. ¿Cómo llegamos a la perfección para entrar en compañerismo con Dios? Amén. En tres. En tres. Amén. ¿Cómo era que Daniel y los jóvenes hebreos buscaban a Dios? Daniel 3 veces al día entraba en compañerismo con Dios. 3 veces al día. Amén. 3 veces al día oraba Daniel para encontrar y hallar la presencia de Dios. ¿Por qué 3 veces? Porque Daniel tenía la revelación de que Dios se perfecciona en 3. Amén. Daniel tenía esa revelación. Amén. Si usted busca un perfecto compañerismo con Dios, búsquelo al menos, por lo menos, 3 veces al día a Dios. Lo ideal sería en cada instante. ¿Amén? Eso sería lo ideal. No dejar de lado en ningún momento a Dios de nuestro día. Pero si queremos algo de calidad, porque tenemos trabajo, tenemos cosas que hacer, tenemos que ir a otros lugares, no podemos estar todo el rato quizás arrodillados en un cuarto, apartados del resto del mundo. Pero al menos buscando de calidad, al menos 3 veces al día. ¿Amén? Ahora, fíjense en esta cita.
Éxodo capítulo 34 del versículo 23 al 24. Dice así, el Éxodo dice, 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová 3 veces en el año. Amén. ¿Cuántas veces tenía que uno buscar la presencia de Jehová? 3 veces en el año. Ahora, ¿de qué estaban hablando? ¿De qué está hablando la Escritura aquí? ¿De qué estamos hablando? La Escritura está hablando de las 7 fiestas para Jehová. Las 7 fiestas de Jehová. Amén. Las fiestas de Jehová se daban según las estaciones del año. Y nuevamente encontramos el valor numérico del número 3 de Gimel. No perdamos el enfoque que estamos viendo el número 3. Gimel, su valor numérico es el número 3. Y se tenía que buscar a Dios 3 veces en el año. Amén. En primavera, en verano y en otoño. Y resulta ser, y esta podría ser una paradoja para la vida, resulta ser de que justo en ese tiempo era la época del año, en cada estación, en donde más se trabajaba. En donde más se trabajaba, justamente tenían que hacer estas fiestas. ¿Por qué? Amén. Justo era el tiempo en donde ellos tenían más trabajo en cuanto a lo agrícola. Amén. En primavera realizan la siembra de la semilla. En verano se recogen las primicias, los primeros frutos. Y en otoño llega la cosecha, en donde está la siega y tienen trabajo y trabajo y trabajo. Amén. Entonces, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios en las épocas, estratégicamente, Dios puso en la época del año de más trabajo tangible, más trabajo consciente, más trabajo humano que podamos hacer con nuestras manos, con nuestros sentidos, más trabajo con nuestro cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, cuanto más trabajo, ¿qué nos quiere decir Dios con esto? Cuanto más trabajo tú tengas, déjalo todo y búscalo a Él. Déjalo todo y búscalo a Él. ¿Cómo? No me cabe en la cabeza esto. Tengo 1000 cosas que hacer para mañana. Y ahora Dios me está diciendo, déjalo todo y busca mi presencia. Increíble. Tengo que preparar esto para la familia, tengo esto que hacer, esta tremenda cosa que hacer, y ahora esta revelación nos dice, déjalo todo. Dedica un momento a Dios y te darás cuenta de que todo te irá mejor. Todo te irá mejor cuando tú haces un sacrificio a Dios. Antes de empezar tu día, antes de ir a tu trabajo, tú párate en tus 2 piecitos y di, para la gloria del Señor Jesucristo, voy a poseer las puertas del enemigo. Y busca la presencia del Señor. A pesar de que hoy me estoy quedando atrasado, me tengo que bañar, me tengo que lavar los dientes, tengo que tomar desayuno. Espera. Déjalo todo y ponte a buscar la presencia del Señor, porque ya estás partiendo el día ajetreado, ya estás partiendo el día todo estresado, ya estás partiendo el día con este problema, esto se me viene, ay, qué tremendo, qué terrible. Parte tu día primero ofrendándoselo a Dios en sacrificio vivo. En sacrificio vivo. Y no es oración de que uno hace camino al trabajo. No es oración de 3 segundos, te encomiendo, Señor, mi día y parto. No.
de calidad, donde tu concentración para estar en la presencia del Señor sea tal que no escuches el bullicio de afuera, que no escuches a tu familia o los vecinos moviéndose porque tienen trabajo. No. Enfócate en Él. Respira hondo y profundo y que la mentalidad positiva venga a tu vida y di, este dolor que ayer tenía ya no va a estar. Este dolor que aún persiste, te voy a ignorar. ¿Por qué? Porque yo tomo dominio sobre este cuerpo y en el nombre de Jesucristo unjo este cuerpo débil. Y en el nombre de Jesucristo voy a partir al trabajo en victoria, con una sonrisa en el rostro, porque todo lo que hago lo hago por Cristo y mi trabajo tengo que ser el mejor, tengo que ser la mejor para las hermanas y voy a ir feliz, contento, agradado, feliz porque Dios me tiene este trabajo, feliz porque Dios me tiene esto, porque de otra manera si estuviera postrado me estaría lamentando, me estaría quejando. Dios está permitiendo esto. Así que no lo puedo ver como un estorbo, no lo puedo ver como un calvario, sino que verlo en agradecimiento a Él, porque grande es su misericordia, que aún me tiene respirando, aún me tiene con vitalidad para que estos dos pies se muevan y yo pueda moverme a ese lugar en donde voy a tener que enfrentarme quizás a miles de diablos, pero lo tengo claro, que ángeles acampan alrededor de los que temen a Jehová. Así que no le tengo miedo al enemigo, aunque transite yo por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque la presencia, esa parucia de Jesucristo irá conmigo. Amén. Comienza el día así. La Biblia, la Sagrada Escritura es el libro de psicología mejor que hay. La Biblia nos enseña de que tenemos que tener una mente positiva. La Biblia nos enseña de que nuestra boca, lo que sale de nuestra boca, nuestro subconsciente lo toma todo como verás. Incluso hasta nuestras bromas. Cuando nosotros bromeamos y decimos, no, es que yo no sirvo para esto. No, es que yo soy el feo de la familia. No, es que yo estoy muy gordito. No, es que yo estoy lleno de enfermedades. Uy, ¿qué pasa? Y uno bromea con esas cosas. Nuestro subconsciente lo toma todo eso como veraz. Lo toma todo eso como cierto. Entonces, ¿qué ocurre? De ahí viene la depresión, porque nuestro subconsciente dice, me encuentro esto malo, estoy todo estartalado, en conclusión, yo debería estar bajo tierra, entonces, yo no me amo, yo no me quiero. Así comienza la depresión. La depresión, uno puede mostrar un rostro feliz a todos los demás, pero por dentro estar llorando. Estar demostrando, por así decirlo, es la hipocresía para que todos piensen que estoy bien. Pero aquella persona, la cual sonríe y después cuando cierra la puerta y ya nadie más lo ve y te desmayas ahí y dices, qué terrible, estás con depresión. Y el profeta dice de que este último tiempo es el tiempo de la depresión. Amén. Hay un video viral en donde yo de pequeño incluso conocía a ese hombre. Era un programa muy entretenido que así enseñaba manualidades, etc. El programa se llamaba Art Attack. Y había un hombre que enseñaba y le enseñaba a los niños. Era muy carismático y él dijo, hay un video muy que da mucha nostalgia. Y en ese video aparece este muchacho, un joven de unos 20 y tantos años, y hasta incluso tocan una canción de tristeza. Y dice él, bueno, hemos llegado al fin del programa de hoy. Te voy a esperar a ti, pequeño, para que en el siguiente programa veamos más cosas tremendas. Y después sale la información, aún estoy esperando ese programa. El hombre se mató. ¿Por qué?
Porque él en su trabajo tenía que mostrarse alegre. Tenía que mostrarse alegre, una sonrisa, mostrarse feliz para los demás. Pero él se mató. Así sucede con los muchos que dicen creer el Evangelio. Muchos de ellos se muestran bien y dicen, ¿cómo está, hermano, hermana? Estoy bien, nada me pasa. Siendo que en verdad él debería decir, ore por mí, ore por mí. Por la gracia del Señor Jesucristo estoy aquí, pero necesito de su oración. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué los hermanos y hermanas no hacen esto? Por orgullo, por orgullo. No quieren demostrarse débiles, no quieren demostrarse que son, por así decirlo, expuestos. Y ellos son los que más consejos dan. Los hermanos y hermanas a veces lo buscan, hermano, deme un consejo, hermana, deme un consejo. Pero nunca ellos le dan consejo. Y ellos acarrean problema, y dicen a todos, estoy bien, pero no, están mal. Y se están muriendo por dentro. Amén. Hay un actor tremendo, Robin Williams. Y ese actor ganó el Oscar, lo tenía todo, millonario. Un actor que tenía una mentalidad tan tremenda, una mentalidad tan sagaz, que era un comediante. Tenía la mente muy rápida y hacía reír a todos. Hacía reír a todo el mundo. Y de un día para otro, él se mató. Hollywood, todos los diarios, Robin Williams se mató, no puedo creerlo. El hombre de una sonrisa, él estaba muerto por dentro, triste por dentro. Amén. Y muchos cristianos pasan por lo mismo. Amén. Por orgullo. Porque no quieren mostrarse expuestos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero el Señor Jesucristo está para protegerte a ti. El Señor Jesucristo está para levantarte los brazos. El Señor Jesucristo está para libertarte y sacarte de ese lodo. El Señor Jesucristo está para esa depresión tornarla en alegría. Y no en algo fingido, en algo verdadera alegría. Por eso te digo que esta Biblia es el mejor libro de psicología que hay. Tú di, levántate en la mañana y tú di, estoy feliz, me siento bien, este día será un día de victoria, este día venceré, aunque difícil se me presente, saldré adelante. Y dígase a usted mismo, yo me amo, Dios me ama. ¡Qué mejor! Tengo una familia que me ama, tengo una familia que me apoya. Gracias, Señor, por eso. Dígalo, no lo piense, dígalo. ¿Por qué? ¿Por qué no solo piense? Porque en el pensamiento hay una guerra. En donde está la guerra entre la fe y la incredulidad. Dígalo para que su subconsciente lo escuche. Dígalo, proféselo con los labios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Es necesario oír. Es necesario que tus oídos escuchen tus palabras de fe. Es necesario. La Biblia nos da todos esos datos. La Biblia nos da todo eso para surgir, para salir adelante, para entrar en victoria. Di que tienes victoria. Proclama victoria. Ahora este es un gran entre paréntesis que dije. Esto prácticamente no tiene mucho que ver con la letra Gimel.
pero el Espíritu Santo me guió para decir esto. ¿Por qué razón? Quizás alguien lo necesitaba. Alguien necesitaba esto. Y el Espíritu Santo necesitó decir esto por alguien. Necesitó decir esto por una persona. Por un alma que estaba clamando. Y el Espíritu Santo vio de lo alto. El Espíritu Santo vio y tuvo compasión por él o por ella. Y el Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo habló. Esto es lo hermoso que tienen los hermanos que aún creen en los ministros llenos del Espíritu Santo. Una cinta no te da esto. Una cinta automáticamente no cambia la cinta que está en el mensaje, el rapto. Esa cinta no va a cambiar al mensaje fe probada por el tiempo. No va a cambiar mágicamente. Y quizás en ese momento tú necesitabas algo con la fe. Amén. Esta es la tremenda facultad que tienen hombres llenos del Espíritu Santo que se dejan guiar por Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, retomando el tema, 7 fiestas realizaban al año, pero estas se dividían en 3. Amén. En 3 estaciones. Amén. En primavera, verano y otoño. Justo en el momento en donde más se tenía trabajo. ¿Y qué nos quiere decir Dios con esto? Déjalo todo cuando tengas mucho trabajo y dedícame tu tiempo. Amén. Y qué curioso, ellos dejaban todo, dejaban sus arados, dejaban sus sembradíos, dejaban todo. Y cuando regresaba estaba todo intacto. O sea, no entraba el ladrón a llevarse la cosecha. No entraba el aprovechador, el oportunista, a ver, todo está a la mano para mí, todo está en bandeja de plata para llevarme todo este sembradío. Se van a quedar unos cuantos días allá, voy a traer unos carros y me llevaré todo el sembradío de ese hombre que se fue a entrar en contacto con Dios. No, eso no sucedía. No sucedía eso. Dios protegía todo. Dios protegía todo. Nadie le llevó ni siquiera un grano de uva a alguien. Nadie sacó nada. ¿Por qué? Porque Dios protegía todo. Dios lo protegía todo. Así que no creas que si tienes un día tremendo, un día terrible, amén, no creas que si está falta de tiempo, no creas que es una pérdida de tiempo dedicarle un tiempo a Dios en ese día ajetreado. ¿Por qué? Porque después que entres en contacto con Él, te das cuenta de que todo se te dará en bandeja. Tú verás al mar rojo partirse en 2 después de ese instante. Y tú vas a pasar en tierra seca. Dios abre camino donde no lo hay. Ese es mi Dios. Gloria al nombre del Señor. Ahora, las primeras fiestas eran la Pascua, los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Luego, 50 días después de estas fiestas, llegaba el verano y venía la fiesta de Pentecostés. Pentecostés, su significado significa 50, el número 50 es Pentecostés. Y finalmente en otoño celebraban la fiesta de las trompetas, la fiesta de expiación y la fiesta de los tabernáculos. No vamos a entrar en detalle al ver todas estas fiestas. Amén. Vamos a ver el cuadro grande, que es que estas fiestas se dividían en 3 estaciones. Amén. Porque estamos viendo el número 3, el valor numérico de la Gimel. Amén. Sin embargo, me parece importante decir de que Jesucristo cumple todas estas fiestas. Él es el cumplimiento en carne propia
de todas estas fiestas. Fíjese, el Señor Jesucristo cumplió la fiesta de la Pascua. ¿Cuándo creen que Jesucristo fue en la cruz muerto? Justamente cuando estaban en la fiesta de la Pascua. Jesús estaba en la tumba ya para la fiesta de los panes sin levadura. Y luego, al tercer día, justamente cuando a Jesús le tocaba resucitar, justamente en ese día era la fiesta de las primicias. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo se levantó como primicia, el primero de los muertos en levantarse. Amén. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Cristo fue las primicias, el cual fue resucitado justamente para la fiesta de las primicias. Él cumplió toda la palabra y todo evento profético que era en alusión a él. Porque la fiesta de la Pascua hablaba de su muerte. La fiesta de los panes sin levadura hablaba de él mismo como la palabra, el cual iba a ser entregado para nosotros. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y él llegó a ser el pan, el cual se volvía incorruptible, porque el pan del día viernes era la única vez, la única ocasión donde podíamos tomar el maná para el día siguiente. ¿Por qué? Porque el pan del día sábado ese no se descomponía y podía comerse. Cada día, si tú tomabas el pan un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, solamente podías tomar pan para ese día. Pero el pan del viernes se podía tomar ración para el sábado, porque el sábado no descendía maná, sino que ese pan que recogieron el viernes, Jesús que murió un viernes, amén, descansó un sábado, amén, dando a entender de que ese pan que estaba en el día de reposo, ese pan se convertiría en eterno para nosotros, amén. Ahora es un misterio el tema de la resurrección de Cristo. El tema de, porque hay ciertas teorías de que Jesucristo resucitó un sábado, Jesucristo por lo tanto tenía que morir un miércoles, otros dicen murió un jueves, etcétera, etcétera. No puedo entrar en eso ahora. Podría después hacer una predicación de esto, pero hay muchas pistas. Para esto. Y efectivamente el domingo fue el día de la resurrección. ¿Por qué razón? Como cita rápida, no puedo entrar a esto aún, pero como cita rápida, los caminantes de Maús, dice la Biblia, que estaban en el primer día de la semana y ese fue el día en que se encontraron a Jesucristo. Fue el día de la resurrección. Domingo, día de la resurrección. El profeta siempre dijo, aquí estamos en domingo, el día de la resurrección. Amén. Ahora falta explicar cuando Jesús dice, tal cual como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Eso lo vamos a dejar para tarea para la casa, porque es tenemos que explicarlo con tiempo. Amén. Pero está todo en la Biblia y Jesús tenía una forma de hablar la cual se respetaba en aquel día. Amén. Pero eso lo vamos a hablar quizás en el futuro. Ahora, ¿qué pasó luego después de las primicias? Después de que Jesús se levantó en esa fiesta de las primicias,
¿Qué ocurrió después de su resurrección? Pasaron 50 días después. Pasaron 50 días. Era día de verano. ¿Y qué ocurrió después de 50 días de la resurrección? Justamente en todo Israel se prepararon para la fiesta de Pentecostés. Pentecostés significa 50. ¿Y qué ocurrió en Pentecostés? ¿Qué ocurrió en la fiesta de Pentecostés? ¿Qué ocurrió en ese día de la fiesta de Pentecostés? Resulta que había 120 en el aposento alto y el Consolador llegó en aquel día. Había muchos que estaban celebrando la fiesta por otros lados, celebrando aún fiestas en lo consciente, en lo tangible, se quedaron con las formas, pero habían otros que habían tomado la revelación y estaban moviéndose según el Espíritu Santo. El tema de las fiestas, el tema de la ley, ya había quedado en el pasado, por así decirlo, cuando Jesucristo vino, porque Él era el cumplimiento de todo eso. ¡Aleluya! Hoy en día, ¿tenemos que celebrar el ritual de las fiestas de Israel? ¡No! ¡No! Jesucristo lo cumplió. ¡Aleluya! Nosotros en este instante, ¿estamos en una fiesta? ¿Sí? Estamos en una fiesta. ¿Cuál fiesta se llama? La fiesta de Pentecostés no ha terminado. La fiesta de Pentecostés no ha terminado. Después de Pentecostés, después que el Consolador cayó cuando estaban los 120, ha habido un Pentecostés. Una gran dispensación de ese Pentecostés. Porque el Espíritu Santo sigue cayendo, sigue llenando y sigue llenando a los escogidos. Aleluya. Ahora, después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo nos transforme, cuando el Espíritu Santo nos lleve en un rapto, amén, cuando la trompeta suene, ¿qué ocurre? Después de Pentecostés, ¿qué ocurre? ¿Qué viene? La fiesta de las trompetas. Y resulta ser de que nosotros nos vamos a esta tierra por el sonido de una trompeta, por el toque de una trompeta, esa trompeta que dice, sube acá, y subimos en un rapto. Amén. Y cuando subimos en el rapto, ¿las trompetas se acaban? No, pues. Las trompetas ahora suenan para Israel. Ese es el sexto sello. Las trompetas, las 7 trompetas para Israel. Amén. Gloria a Dios. Son las fiestas de las trompetas. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Finalmente, ¿qué ocurre? Las trompetas se tocan. Y cuando las trompetas terminan, ¿qué ocurre? Viene la fiesta de expiación. Y esa fiesta de expiación, ¿cuándo se da? Cuando Jesucristo desciende con su novia y ahí se expresa lo que señala Zacarías. Los judíos ven al Mesías guerrero, valiente, fornido, todopoderoso, porque no viene como cordero, sino que de ahora viene como león. O sea, hay gran respeto. El diablo, la serpiente antigua, el anticristo, van a temblar de miedo, van a estar como Belsasar, ahí en Babilonia, cuando el dedo de Dios escribió en la pared. La Biblia dice de que Belsasar, sus rodillas temblaban una contra la otra. Y así quedará el anticristo, así quedará Lucifer, porque ahora Jesucristo vendrá y para el diablo estará descontrolado Jesucristo, porque Jesucristo va a manifestar todo su poder en ese instante. Y aunque el diablo no lo quiera, Jesucristo lo va a atar. Amén. Y ahora el pueblo judío, el pueblo de Israel, lo verá en gloria y majestad al Mesías. Y después ellos dirán, dice Zacarías, ¿en dónde te hiciste esas heridas? ¿En dónde te hiciste esas heridas? Y Jesucristo le responderá, me las hice en la casa de mis amigos. Me las hice donde mis amigos. Y ahí será donde ellos lloren con gran lamento, porque su pueblo, en verdad que sí,
su pueblo mató a su Mesías. Amén. Y esa será la fiesta de expiación, porque es el día del arrepentimiento de Israel. Serán ellos expiados. Amén. ¿Qué ocurrirá después de la fiesta de expiación? Ahora viene el milenio. Y en el milenio se manifiesta la fiesta de las cabañas, o lo que se llama la fiesta de los tabernáculos. Y tendremos 1000 años de esa fiesta, porque el diablo quiso interrumpir el milenio en el Edén. El diablo interrumpió ese milenio, por lo tanto ningún hombre podía vivir más de 1000 años, pero ahora por primera vez se vivirá un milenio ahora en la presencia de Jesucristo. Amén. Manifestándose como el Hijo de David. Amén. El Hijo de David. Gloria al nombre del Señor. 1000 años de regocijo. Gloria al Señor. Ahora, la fiesta de los tabernáculos. Nosotros, para llegar a la fiesta de los tabernáculos, tenemos que seguir y ser un tabernáculo vivo como lo fue Jesucristo. El profeta dice de que Jesús fue el tabernáculo de Dios. Amén. En Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Aquí Pablo está diciendo de que el tabernáculo es Jesucristo, es Cristo. Eso está diciendo Pablo. Amén. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Es decir, no de esta creación. ¿Y qué es lo que predicamos cuando anticipamos esta predicación de las letras? De que en primer lugar, antes de la creación, Dios engendró al Hijo, Dios engendró a la sabiduría, Dios engendró la palabra. Amén. En Él, antes de la creación. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Esa es la revelación del séptimo sello. Es la revelación que anticipa la creación. O sea, la ciencia llega hasta el Big Bang. La ciencia llega hasta la gran explosión atómica que dice el profeta, que después fue la creación de todas las cosas. Hasta ahí llega la ciencia. Pero nuestra revelación es antes de eso. Es antes de eso. Es antes de la ciencia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿cómo Dios hizo la tierra? Con 3 dedos, dijo Isaías. Amén. ¿Y cómo Dios la hizo? En el principio estaba esta gran masa de la tierra. Amén. La gran masa, porque Dios, dice la Biblia, que Dios separó las aguas de la tierra. Separó la tierra de los mares. O sea, había un solo continente en la tierra. En eso los científicos le apuntaron. Tienen razón en eso. Sin embargo, la Biblia ya lo decía mucho antes de que ellos lo descubrieran. Amén. La Biblia dice que Dios separó la tierra de las aguas. Eso quiere decir de que había un solo continente. Amén. Eso Dios lo hizo con sus 3 dedos. Así lo dijo Isaías. Entonces, ¿qué fue después? La Biblia dice que en el ombligo, así lo dice la King James, en el ombligo del mundo, en el centro del mundo, de la tierra, estaba el Edén. Y en el centro del Edén estaba el huerto o el jardín del Edén. Amén. Nuevamente 3. Nuevamente 3. ¿Qué tenemos entonces? La tierra son los atrios. El huerto del Edén, perdón, el Edén es el lugar santo. El Edén era algo totalmente distinto a la demás, a la demás tierra, a los demás mundos, al resto del mundo que diga. Era distinto. En el Edén había eternidad. Hay muchos que dicen, oye, pero si
este fósil, esta cosa, esta estratigrafía tiene millones de años. Y el mundo evangélico, el mundo protestante dice, no, esta tierra tiene 6.000 años. Pero el profeta dijo, cuando Dios dijo que sea la luz, etcétera, etcétera, y dijo, pueden haber pasado millones y millones de años después de eso. El profeta sí lo dice. Amén. Resulta ser de que en el Edén había eternidad. Lo que había fuera del Edén, pues Dios podía hacer muchas cosas ahí. Amén. Dios podía hacer muchas cosas ahí. Es más, la Biblia señala de que hay varios, ¿cómo lo dice? Abismos. Varios abismos. Muchas desolaciones. Que habían desolaciones. O sea, que la ciencia lo llamó como grandes extinciones. Y la Biblia habla ciertas cosas de eso. Lo habla como abismos. ¿Amén? Tremendo. La ciencia habla de varias eras que se produjeron. La estratigrafía habla de que hay una era de hielo a 1.000 millones de años, otra era de hielo a 100 millones de años. ¿Cómo se dio todo eso? En el Edén estaba la eternidad. Piensen en eso. En Edén estaba la eternidad. En Edén estaba la eternidad. Hay galaxias que se crearon. Todas esas tienen millones de años luz. Millones de años luz. Tremendo. Y el profeta así lo dice. El profeta así lo dice. Dios dijo que sea la luz, etcétera, y dijo, pudieron haber pasado millones y millones de años también. Todo eso está respaldado por la palabra. Amén. Por eso es que la Biblia dice que Dios encontró la tierra desordenada y vacía. Algo pasó ahí. Algo pasó ahí. Amén. Bueno, esos son misterios. Amén. Son misterios, pero son cosas tremendas. Cosas tremendas que la Biblia nos dan ciertas informaciones. Ciertas informaciones de aquellas cosas. Ahora, en Edén estaba el lugar santo. En Edén ya había eternidad. En lo demás, Dios podía hacer lo que quisiera. El tiempo avanzaba a años luz, porque en eternidad el tiempo se detiene. Amén. Tremendo. Ahora, en Edén estaba la eternidad. ¿Por qué? Porque en Edén era el lugar santo. En Edén era el lugar santo. Ahora, fíjese en esto. Y con esto respaldo lo que quiero decir. Cuando cuando la mujer de Adán pecó, falló, Adán aún se encontraba en eternidad, pero Eva se encontraba ahora en otro tiempo. En otro tiempo se encontraba ahora ella en un cuerpo mortal. Ella ya no estaba en eternidad. Pero Adán, antes de fallar, antes de caer en transgresión, él aún estaba en eternidad. Entonces había un lugar en donde había eternidad y había un lugar en donde no había eternidad. Cuando Adán cayó en transgresión, ahí la eternidad se cortó en él. Se cortó en él y Dios desesperadamente dijo, saquémoslos de aquí antes de que ellos coman del árbol de la vida, porque si no, no van a morir. Y el hombre tenía que morir. Tenía que morir. Amén. Entonces, tenemos la tierra que vendrían siendo los atrios, y ahora en el Edén encontramos el lugar santo. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios ahí. Y habiendo presencia de Dios es eternidad. Pero ahora había otro lugar. Y era ese huerto. Era el huerto, era el jardín del Edén. Y en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, ¿qué creen? Ahí era donde Dios tenía compañerismo con sus hijos. Ahí era, ese era el lugar. Esa era la iglesia donde se tenía compañerismo, los hijos con Dios. Y el profeta dice que el pilar de fuego descendía y tenía compañerismo con ellos. Amén. Nuevamente,
Atrios, lugar santo, lugar santísimo. Cuerpo, espíritu y alma. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dios se perfecciona en tres. ¿Cómo era? Era agua, sangre y vida. Amén. Dios se perfecciona en tres. Gloria a Dios. Entonces, en el lugar santísimo, en el lugar doblemente santo, ese era un tipo del huerto del Edén. En el lugar doblemente santo, en el lugar santísimo, es el lugar donde se tenía compañerismo 100% con Dios. Amén. En el tercer lugar, amén, ¿dónde tenemos compañerismo 100% con Dios? En el cuerpo, aún no. En el espíritu, aún no. En el alma, sí. En el alma, sí. En el alma es donde tenemos 100% compañerismo con Dios. Amén. ¿Qué ocurre? Recuerden lo que les dije. Todos los levitas podían entrar a los atrios. Al lugar santo, solo los hijos de Aarón. Al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. ¿Qué sucede? En eternidad también Dios se perfecciona en tres. Porque en eternidad tenemos cielos nuevos, tierra nueva y la nueva ciudad que es la nueva Jerusalén. Tierra, Edén y huerto del Edén. Cuerpo, espíritu y alma. ¿Se dan cuenta? Entonces van a ser algunos que son levitas, porque todo aquel que es salvo es un levita, por así decirlo. Es alguien que en algún momento la palabra cargó en él. Amén. En cierta medida, en algunos en más medida, en otros en otra. Amén. Pero hay algunos, la Biblia dice que la Biblia está compuesta por pequeños y grandes. Por pequeños y grandes. Así lo dice la Biblia. Amén. Recuerden el estudio del río de vida. Hay algunos que solamente beben del río de vida, pero no se meten. Ellos no son ni siquiera salvos. Y hay algunos que se meten a los tobillos. Ellos ya son salvos. Por la gracia de Jesucristo, ellos ya son salvos. ¿Pero qué? ¿Cuánto de espiritualidad hay en ellos? Así. Solamente su talón solamente está lleno de espíritu. ¿Ellos a dónde pertenecen? Cielos nuevos. O sea, ¿están con eternidad? Sí. Pero están lejitos. Están muy lejos de Dios. Ahora hay otros que tienen el río de vida a las rodillas y a los lomos. ¿Dónde están ellos? Pueden estar en el lugar santo, en la nueva tierra. Pero aún así, no están 100% con Dios. Ellos logran entrar una vez a la ciudad, pero es cada cierto tiempo. Pero hay una clase de persona que está siempre en la nueva Jerusalén. Siempre. Siempre. Y ellos son los que permitieron que Jesucristo morara en su alma. Ellos están en la nueva Jerusalén. Ellos viven y viven siempre, siempre, siempre como si estuvieran en el huerto del Edén. Compañerismo eterno con Dios. Nosotros tenemos un primer jalón, segundo jalón y tercer jalón. Y el tercer jalón es para la novia. El tercer jalón es para la novia. Y resulta ser de que el tercer jalón, el profeta dijo, primer jalón aves, segundo jalón águilas, tercer jalón ángeles. Son mensajeros. Amén. Pero resulta ser de que estos mensajeros, muchos de ellos dicen, me cuesta este caminar, me cuesta qué torpe que soy, cuán débil soy, pero me rindo al Señor Jesucristo y reconozco que soy débil. Mi orgullo no me dice que soy fuerte, aleluya, sino que reconozco cuán débil soy. Bueno,
el profeta también dijo que el tercer jalón es para los débiles. El tercer jalón es para los débiles. Y el profeta y Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Aleluya, esos somos nosotros, los humildes, los que son humildes. Esos son los pobres de espíritu. Aleluya. Entonces, estas nuevas creaciones, las cuales permitieron que el Espíritu Santo viviera en su alma, son aquellos que pueden estar en la tercera etapa de eternidad, la Nueva Jerusalén. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, nos enseña cómo llegar a este crecimiento espiritual. Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Aquellos que permiten que Dios dé el crecimiento, esos son los que pueden llegar a la Nueva Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, 3 pasos. Sembrar, regar, crecimiento. Aquel que no crece no pertenece a esto. Amén. Tenemos que crecer. Amén. Entonces Jesucristo debe gobernar en nosotros por completo. Toda nuestra vet, toda nuestra casa tiene que ser llenada por Jesucristo. Amén. Dese cuenta cómo las letras se entrelazan. El Aleph nos enseña esa guianza, ese buey que nos guía y como un maestro le enseña al discípulo. Amén. Luego tenemos esta casa de 3 habitaciones, cuerpo, espíritu y alma. Amén. Se perfecciona en 3 Dios en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Todo se va entrelazando. Todo se va uniendo. Esta gematría, estos valores numéricos, el 1, el 2, el 3, todo se va entrelazando espiritualmente. Y nos está dando a entender Jesucristo de que todo esto es para tener un mayor compañerismo con Él. Amén. Entonces, todo esto está armonizando, todo esto se está entrelazando. Amén. Y para que Israel llegase a la tierra prometida, tuvo que salir de un Egipto, tuvo que pasar por un desierto y tuvo que cruzar un Jordán para llegar a la tierra prometida. Dios se perfecciona en 3. Amén. Egipto, desierto, tierra prometida. Así que nosotros vamos a nuestra tierra prometida. Conquiste esta tierra prometida, este Canaán, llena de jebuseos, eteos, cananeos, fereceos, etcétera, etcétera. Tenemos que matarlos a todos. No puede quedar ninguno vivo. Ninguno vivo. Y así conquistaremos nuestra tierra prometida. Nuestra alma será llena, cubierta con el poder de Jesucristo. Cuando Salomón fue a inaugurar el templo, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Vino la gloria Kabod, que es la gloria de Dios inmensa, espesa, tan espesa esa gloria de Dios que llenó todo el lugar e incluso expulsó hasta a los levitas, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, expulsó al rey, los expulsó a todos porque la gloria de Dios había llenado todo el lugar. ¿Qué quiere decir eso? La gloria de Dios, la gloria Kabod de Dios va a ser tan espesa, tan inmensa en ti que va a expulsar todo lo carnal de ti. Va a expulsar a todo el viejo hombre de ti. No va a quedar ningún rastro de humanidad en ti. Y va a haber un hombre nuevo, una hechura a la imagen de Jesucristo, a la estatura de un varón perfecto. Dios les bendiga, amados en Cristo. Vamos a seguir los días con más de estas revelaciones. Amén. Y bueno, que el Señor Jesucristo viva cada vez más en nosotros. Un gran shalom.